Hola amigos, mi nombre es Oscar Iván y bienvenidos a este nuevo video aquí en su canal de Arte Viagencia. Les cuento que un día estaba navegando por internet y de casualidad vi una fotografía de un animal, en este caso de un gato, y me llamó mucho la atención porque empecé a mirar cómo podría mejorarla y precisamente de esto se trata este video. Cómo podemos darle más dramatismo a una fotografía, cómo podemos crear también un punto de interés, jugar con las luces y con una edición profesionalmente sencilla poder obtener unos resultados cinematográficos y algo de dramatismo muy interesantes. Voy a mostrarles la foto de la que les estoy hablando. Como pueden ver, esta es la foto sobre la cual vamos a trabajar, la que les dije que me encontré en internet y pues le vi realmente mucho potencial. Aquí digamos que no hay ningún punto en juego de luces que sea interesante, no nos está guiando hacia ningún lado. Pero vamos a ver cómo con unos pequeños ajustes, con una edición profesional básica, podemos generar un dramatismo y volver esa foto mucho más interesante. Antes de continuar, quiero comentarte que nuestro curso de Photoshop ya lo puedes encontrar, está disponible. Puedes ir a la parte de la descripción, ir a chequearlo, mirarlo. Y tenemos un descuento del 50% para aquellos que lo quieran comprar. En él vas a encontrar una forma muy entretenida de aprender Photoshop de 0 a 100 y te voy a dar unos trucos súper interesantes y que te van a llevar a otro nivel. Recuerda que este curso de Photoshop lo estamos haciendo con la versión beta y también vamos a enseñarte un poco sobre lo que es la parte del relleno generativo y las nuevas herramientas que vas a poder encontrar en el nuevo Photoshop del 2023. Entonces, sin más intro, vamos directo al tutorial. Me torturó, pero lo único que le dije es todo lo que quería saber. Así que voy a ayudarlos a armarse para que vayamos tras él sin mí. Bueno, como les estaba comentando, vamos a hacer de esta foto algo mucho más interesante y vamos a manejar un poco más las luces para darle más protagonismo al gato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es duplicar esta capa con control J. Luego iremos a esta parte de la pestaña de filtros y buscaremos uno que dice paso alto. Aquí lo que vamos a hacer es darle un poco más de estructura a la foto, mejorar un poquito más el enfoque de una forma que no sea tan destructiva. Entonces, dependiendo de la fotografía que tú estés utilizando, vas a empezar a buscar un valor en el que tú veas que estás ganando un poco más de detalle, pero que tampoco va a ser tan exagerado. En este caso, para esta fotografía yo lo voy a dejar en 2,5 y le voy a dar a OK. Una vez que lo he realizado, voy a ir a las opciones de fusión aquí en esta pestaña y voy a buscar algo que dice luz fuerte. A simple vista ya podrás darte cuenta que si yo apago esta capa, estamos ya mejorando mucho lo que es la parte de la estructura, aunque aún así está un poco fuerte. Y entonces lo único que vamos a hacer es ir a la parte de relleno y vamos a empezar a jugar con este deslizador y buscaremos un resultado que se acomode a nuestro gusto. Entonces en este caso yo lo voy a dejar aproximadamente en un 60%, me parece que está bien. Y ya hemos pasado de tener esta fotografía a tener esta otra con mucho más detalle. No sé si alcanzas a ver, pero aquí en la parte de los pelitos del gato se alcanza a ver un poco más la parte del detalle que le hemos colocado y sobre todo también en los ojos. Bueno, una vez que hemos hecho eso, simplemente lo que vamos a hacer es vamos a ir a esta barra de tareas y vamos a crear una capa de curvas y subiendo o dando clic sostenido aquí en la mitad de esta línea, o sea de esta curva, perdón, de esta línea, vamos a crear una curva hacia arriba un poco exagerada. Y yo pensaría que para mi caso aquí está súper bien. Volvemos otra vez al panel de capas. Seleccionando esta capa, lo que vamos a hacer es ir a la parte que dice sobreexponer color. Ahora vas a seleccionar la máscara de capa y vas a oprimir control I. Lo que eso nos va a permitir es invertir, porque solo vamos a afectar una parte específica de esta capa. Y precisamente una vez que la tenemos seleccionada y tú has visto que ya ha pasado a negro, vas a ir a la parte del pincel, vas a mirar que el color aquí frontal esté en negro, vas a acercarte un poco, en este caso yo lo estoy haciendo oprimiendo la tecla Alt y espaciadora al mismo tiempo y jugando con el botón derecho del mouse voy a empezar a subir o a alejar. Listo, entonces después de que has hecho eso vas a oprimir la tecla Alt y oprimiendo el botón derecho del mouse, si te vas a la izquierda se va a volver más pequeño y si te vas a la derecha se va a volver más grande. En este caso vamos a buscar el tamaño del pincel que se adecue más o menos al ojo, porque no quiero salirme y afectar alguna otra parte de esta capa o de esta fotografía.
Entonces en este caso vas a mirar que la opacidad esté en 100, que el flujo esté en 100. Una vez que lo has hecho, vas a ir al ojo y teniendo clic sostenido simplemente vas a empezar a pintar sobre la capa. Aquí voy a hacer una pequeña corrección y es que no es el color negro sino el blanco. Me confundí en este momento. Entonces lo que debes hacer es que esta capa esté en blanco para que puedas empezar a pintar y puedas empezar a colocar las propiedades que teníamos aquí cuando subimos las luces en esta capa. Entonces para este ejemplo ya lo he realizado, simplemente pinté. Voy a volver esto más pequeño. Recuerda que una de las cosas más interesantes de trabajar con capas, de ir haciendo cada ajuste de forma individual, es que vamos a trabajar de manera no destructiva y vamos a poder ir haciendo cambios según lo necesitemos para mejorar algún punto específico de la edición que estemos realizando. O sea, nos va a brindar mucho más control en este proceso. Entonces, como te estaba diciendo, cuando nosotros trabajamos de forma individual, lo vamos haciendo por capas, pues lo estamos haciendo de una forma, primero, no destructiva, porque si yo apago todas estas capas, vamos a ver que la foto original va a quedar en tal y cual la hemos exportado al programa. Entonces aquí yo puedo prender donde mejoramos la parte de la estructura y aquí podía prender donde vamos a mejorar la parte de iluminación de los ojos. Y como estás viendo, pues obviamente está muy exagerado. Simplemente voy a ir a la parte del relleno y voy a ir jugando con un valor que se adecue al resultado que estoy buscando. En este caso yo lo voy a dejar en 45 y ahí me parece que está perfecto. Y simplemente vas a ver lo que hemos hecho. Apagaré la capa, vas a ver que los ojos casi no tenían protagonismo ni información. O sea, sí información, pero muy poco protagonismo. Y simplemente pues con este pequeño ajuste ya le hemos dado más protagonismo a los ojos. Y ya vas a ver por qué es tan importante. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ir otra vez a esta barra de tareas. Vamos a darle clic y vamos a crear otra vez una capa de curvas. Pero esta vez dando clic sostenido vamos a crear una curva que me oscurezca el fondo. Para este ejemplo me parece interesante dejarlo así, de esta forma. Voy a soltar, voy a ir nuevamente al panel de capas. Ahora, teniendo esta capa seleccionada, voy a ir al modo de fusión y voy a buscar uno que dice multiplicar. Al haberlo hecho, puedo también empezar a jugar un poco con esta propiedad. Voy a mover este deslizador de pronto para darle un tris más de luz, ya que me había quedado muy oscura. Y dejándolo más o menos en este valor, lo que voy a hacer es que voy a ir a la máscara de capa. Esta vez voy a escoger nuevamente el pincel y esta vez voy a mirar que aquí esté seleccionado o que esté al frente el color negro. Y para hacerlo simplemente lo hago con la tecla X. Y ya voy a tener el color negro aquí de frente seleccionado. Entonces, oprimiendo la tecla Alt y dando clic derecho sostenido con el mouse, vamos a hacer este pincel un poco más grande. Yo pensaría que por aquí. En este caso vamos a bajar la opacidad a un 40% y un flujo vamos a bajárselo más o menos a un 15%. Y lo que vamos a hacer es empezar a pintar. Y vamos a empezar a rescatar la información que teníamos del gato. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, dando clic varias veces y buscando pues el resultado que se acomode a tu gusto. En este caso yo estoy pintando dentro del gato y para mi gusto pensaría que ahí está bien. Ahora voy a mostrarte lo que hemos logrado con este truco. Voy a apagar esta capa y la voy a prender. Estás viendo que antes teníamos esta parte que tenía luz por todos lados, no nos estaba dirigiendo casi a ningún punto. Y con este pequeño truco lo que estamos logrando es que ahora la luz nos está guiando más hacia este gato. Y mira lo importante de la mirada, si yo apago la capa, que es la de los ojos, ahí ya se va a perder mucho la intensidad y el protagonismo del gato, porque los ojos pues son los que dan protagonismo cuando son parte de retrato, ya sea de humanos o ya sea de animales. Pero en este caso, con este pequeño truco que habíamos hecho, mira cómo ya ha mejorado muchísimo nuestra fotografía. Aquí simplemente es cuestión de seguir jugando y buscando pues el resultado que se acomode a lo que tú quieres. Para este ejemplo yo lo voy a dejar así. Lo que vamos a hacer ahora, pero esto sí es opcional, es más que todo porque a mí me gusta mucho el tipo de fotografía vintage, digamos que un poquito, solo un poco, para darle o rescatar un poco más los negros. Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente vamos a ir a este barra de tareas y vamos a crear nuevamente unas curvas.
Dando clic sostenido vamos a dirigirnos más o menos aquí. Pensaría que por aquí está bien. Y yendo nuevamente al panel de capas, lo que vamos a escoger la capa que hemos creado y vamos a empezar a jugar con el relleno. Y vamos a ir buscando un resultado que se acomode a nuestro gusto. Digamos que en este caso este me gusta. Y lo único que haría es darle un poquito más a los negros. Yo pensaría que por ahí. Listo, mira, con estos pequeños trucos que hemos hecho hasta ahora, hemos pasado de tener esta fotografía a tener esta otra fotografía que pues ya tiene mucho más dramatismo, más información y hay un direccionamiento de la luz hacia el gato, dándole muchísimo más protagonismo. Bueno, y en este caso, si quisieras cambiar un poco la parte de la colorimetría, simplemente irías a esta barra de tareas, dando clic vas a escoger la parte que dice corrección selectiva y aquí podrías empezar a jugar a tu gusto. Por ejemplo, yo podría disminuir un poco estos rojos que están acá. Vamos a tratar de hacer esta parte un poco más homogénea al verde. Vamos a ir moviendo y vamos buscando un resultado que se acomode a lo que yo quisiera en la fotografía. Recuerden que esto ya es personal. Cada uno irá buscando el resultado que se acomode a su gusto. En este caso yo pensaría, para mí, que este está perfecto. Entonces simplemente iría a la parte de los neutros, lo haría un poquito más frío. O de pronto también le podría colocar un poquito más cálido. Y con esa modificación que acabo de hacer tan sencilla, simplemente volví ya al fondo un poco más homogéneo. Teníamos verde, teníamos rojo, teníamos amarillo y con esa modificación ya quedó un poquito más, como les dije, homogéneo en los colores. Casi todo es verde y un poquito de amarillo. Bueno amigos, entonces ¿qué es lo siguiente que haríamos? Simplemente es que vamos a ir a la parte de degradado, vamos a escoger la herramienta, vamos a mirar que esté aquí, que sea circular. Vamos a mirar que esté invertido y dando clic más o menos aquí en la mitad de los dos ojos vamos a ampliarlo. Yo pensaría que ahí está bien, más o menos ahí está perfecto. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es jugar con la opacidad y voy a buscar pues una que se adecue al resultado que yo quiero, que me parece que está ahí y está perfecto. Bueno amigos, miren que con estos pocos pasos hemos logrado pasar de esta fotografía a esta otra fotografía. Bueno, y como les había dicho, este iba a ser un video muy sencillo, un tutorial donde les iba a mostrar unos paso a pasos y cómo poder pasar de tener una fotografía muy iluminada y con mucha información a tener una fotografía con un punto de interés seleccionado, cómo podríamos manejar con unos ajustes no destructivos y que se dejaban manipular individualmente un resultado que fuera más dramático, un poco más profesional y darle ese acabado cinematográfico a una fotografía. Y de esa forma pasamos de tener esta foto a tener esta otra foto. Y bueno, creo que los resultados hablan por sí solos. Por ahora esto es todo en este video. Si desean algún video en específico, déjenmelo saber en los comentarios. También déjenme saber qué les ha parecido, qué tanto les funcionó, qué han aprendido. Y recuerden que aunque estos tips parecen muy sencillos, se necesita de conocimiento y experiencia para poder lograr identificar cómo se van a manipular, qué propiedades se pueden usar y al final tener un resultado muy interesante. Muchas gracias por ver, Oscar Iván de Arte Vía Agencia y nos vemos en un próximo video. Máximo esfuerzo.